Solo llevaba 5 consignas y ya llevaba media hora grabando, así que decidí volver a empezar para hacerlo más rápido. Así que bienvenidas y bienvenidos una vez más a Ficciones. Vamos a empezar con este book tag, me voy un poquito rápido para no atrasarnos. Este book tag se llama el book tag del ajedrez y fue creado por Abril del canal Ensayos de Abril. Se los voy a dejar en la descripción para que vayan y lo chequen. Vamos a empezar. La primera consigna es Matemáticas y números, una historia relacionada con estos temas. Para esta consigna yo elegí a Antonio Malpica con su libro Mal Tiempo, específicamente con el último cuento de este libro que se llama La Barrera. Como pueden ver, pues empezamos, ¿no?, con esta, iba a decir cita, pero pues realmente es una fórmula matemática y tiene que ver mucho pues justamente con esto este cuento, porque trata de un hombre que está viajando en el espacio y va a una nave espacial, lleva siglos ahí, despierta de la nada porque pues va como congelado, no sabe por qué, no sabe qué está pasando, de repente se empieza a acelerar todo hasta que pues empieza a llegar a la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo, y pues una vez que llega él piensa qué va a pasar, porque cuando llegue el tiempo se detiene. O bueno, el tiempo no se detiene, sino que tú vas tan rápido que el tiempo no pasa. Entonces juega mucho con esto, Malpica sobre todo también, por ejemplo en este libro hay citas de Einstein y también hay de Borges. Me gusta su versatilidad, que va de lo, no sé, o sea, va de lo clásico literario hasta a otras áreas del conocimiento. Y bueno, eso me gusta de Malpica. Y ya no voy a extender más porque si no se va a pasar el tiempo. Vamos a la que sigue. La segunda consigna es La Batalla, una historia que tenga una batalla o guerra emocionante. Para esto yo elegí La Guerra que Salvó Mi Vida de Kimberly Brubaker Bradley. No sé si lo pronuncié bien, pero es una historia de una niña, Ada, que pues nace con un pie zambo. Ella está en Londres y pues está inmersa en este contexto histórico que es la Segunda Guerra Mundial. Su mamá la odia, no hay de otra, la odia porque no es lo que ella quería. Y también tiene un hermanito chiquito que se llama Jamie. Y pues ellos sí se quieren, pero resulta que por estas bombas que van a empezar a caer, pues el gobierno decide llevarse a los niños a pues fuera de la ciudad, que es como el campo, para que la gente de ahí los cuide. Y mientras pues a ver si destruyen Londres o no saben qué va a pasar. La cosa es que esto salva realmente la vida de Ada, porque pues ella estaba pues casi reclusa en su casa. Como empieza esta novela es fuerte, porque pues hay violencia a la niña, pues la golpean, la maltratan, la dejan casi en un, pues no en un cajón, pero sí debajo de donde lavas trastes, y la encierran ahí porque no quieren que la vea. La mamá la odia, no quiere que la gente sepa que existe. Está fuerte, está fea. Y después, o sea, tú odias a la madre, ¿no? También. Y después cuando se va para allá, pues encuentra a otra persona que la va a ayudar en esta batalla. Por eso lo puse aquí, porque aparte de que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial, pues esta lucha interna y emocional y social que tiene que pasar Ada, porque pues no es considerada una niña normal porque nació con un pie zambo. La tercera consigna es La Apertura, un libro con un inicio sorprendente. Obviamente tengo que nombrar a Elena Garro, doña Elena Garro. Me fascinó, yo la conocí, bueno, la descubrí este año con sus libros de cuentos, bueno, con sus cuentos reunidos, ¿no? Bueno, con toda la compilación de sus cuentos. Y el primer libro que ella publicó de cuentos fue La Semana de Colores, un librazo. Y justamente no me voy a ir a un comienzo de una historia, sino que me voy a ir al comienzo de este libro de cuentos, que en realidad es su primero, entonces sería el primer cuento que ella publicó de todos los cuentos que va a publicar después, que es La culpa es de los tlaxcaltecas. Este cuento es fascinante. Trata de una mujer que está viviendo en los años 60 en México, está casada y pues digamos que es una mujer normal, ¿no? Pero al mismo tiempo, gracias a un umbral, también es ella misma, pero 400 años antes, en la caída de Tenochtitlán, justamente cuando están pues ya perdiendo todo y están colonizando. Y bueno, juega mucho con esto de la historia, con esto de la parte de la mujer traicionera. Y hay como que una crítica, reivindicación, y al mismo tiempo están estos elementos fantásticos, como les digo, que es el umbral, que es la misma mujer en estos dos tiempos que pasa por un umbral pues temporal, ¿no? Y se desarrollan los dos. Yo lo puse aquí porque dije, cuando yo leí ese cuento, yo sabía de ese cuento, o sea, sabía de su existencia, no lo había leído, pero había escuchado mucho de él, y yo dije, seguramente es uno de sus cuentos cumbres, ¿no? En su carrera de escritora.
y seguramente es cuando llegó a hacer lo mejor que pudo hacer de su obra, hablando de cuentos. Y después veo que es el primero que publica de su primer libro, el primero de todo, y digo, no inventes, o sea, ¿cómo puedes empezar con este cuento fascinante una carrera específicamente ahorita hablando de cuento? O sea, yo dije, ¿qué me espera? Y emprendí un viaje glorioso. Les recomiendo mucho que lean los cuentos de Garro. Hay de todo, ¿no? O sea, hay literatura fantástica, hay realismo mágico, por nombrar algunos géneros, pero también hay una crudeza muy fuerte, muy dura, y un realismo, pues así, fuerte, feo. Y pues sí, están muy recomendados y vamos a lo que sigue. La estrategia, historia donde todos los cabos están bien atados. Y hablando específicamente de literatura fantástica, yo creo que es uno de los géneros que más cabos tiene que atar de la mejor manera para que al final, ¡chas! Así como lo policíaco, ¿no? Que al final dices, oh, era el mayordomo. Aquí igual tiene que pasar algo parecido en lo fantástico porque es una construcción que se tiene que dar indicios minuciosos para que al final digas, ah, por eso pasó esto. Y para esto yo elegí el cuento que se llama La pata de mono de W. Jacobs, que es un cuento fantástico que mi maestro, ¿no?, decía que es como el cuento por antonomasia para poder, digamos que analizar qué es lo fantástico. Pero bueno, este cuento, además de esa parte analítica, ¿no?, que se puede hacer, pues es muy inquietante, es muy inquietante, porque pues trata de una familia, papá, mamá e hijo, un hijo ya adolescentón, no un hijo chiquito, que pues llega un amigo del padre que se fue a las tierras asiáticas que son conocidas, o bueno, tienen este peso de que son misteriosas y cosas por el estilo. Trae la pata de mono, que es como una especie de objeto extraño, y que él dice que tiene una historia, que esa pata cumple deseos, pero que los cumple y al mismo tiempo te perjudica, ¿no? O sea, es como esta ambivalencia de el deseo, pero a veces el deseo no es lo mejor y muchas veces puede ser destructivo. La cosa es que el papá decide quedárselo, le pide dinero, cierta cantidad de dinero, que es lo que necesita para pagar sus deudas. El amigo se va y al otro día su hijo, el muchachón, se va a trabajar porque trabaja en una fábrica y pues horas después regresan como estos administrativos de la empresa a darles la noticia a su papá y a su mamá de que su hijo ha fallecido, que las máquinas se lo tragaron. De por sí esa imagen es fea porque dicen que quedó desfigurado. Entonces la empresa, para no hacerse responsable totalmente, pues decide darle dinero a la familia, ¿no?, al papá y a la mamá, y les da la exacta cantidad de dinero que el papá había pedido a la pata de mono. Entonces ahí queda súper ambiguo todo, porque es así de, ¿fue la pata de mono o fue una coincidencia? Ahí no acaba el cuento. O sea, léanlo porque está genial por esto que uno no sabe, porque la ambigüedad y la confusión está tan bien construida que no hay manera en la que uno diga, no, fue esto o fue lo otro. Entonces eso es lo interesante. La madre, casi al final, pues dice, si fue la pata de mono, hay que pedirle a la pata de mono que nos regrese a nuestro hijo. Y el final tienen que verlo. Vamos a la siguiente consigna. Parejas. Una historia con un dúo sin igual. Y bueno, más allá de yo elegir una pareja así como de amigos, ¿no?, aventureros que van contra el mundo, sí elegí un cuento de pareja, pero no convencional. Bueno, en ese sentido literario de aventura. Yo elegí El matrimonio de los peces rojos, que justamente está en el libro homónimo de Guadalupe Nettel, que es la historia de una pareja, hombre y mujer, que se casan y tienen pues empiezan su vida de matrimonio como con esta idea romántica, ¿no?, de que pues ya están unidos y pues todo va a ser felicidad y todo esto que pues sabemos que causa muchas veces más desastres, ¿no?, que bienestar. Y justamente pasa eso. Aquí se hace como una alegoría porque ellos tienen un par de peces, que son los peces rojos, ¿no?, y que son muy, digamos, se hacen daño mutuamente, no pueden estar juntos. Y poco a poco esto funciona como alegoría porque conforme va pasando su matrimonio, ellos dejan de ser esa pareja ideal y comienzan a ser, pues a lo mejor, pues más real, ¿no? Como una pareja que se conoce sus defectos, como una pareja que ya no quiere estar con el otro, que ya no cumple ciertas expectativas o simplemente conocieron una parte que no conocían. Entonces hay estos roces en el matrimonio que sabemos que pasa muchísimo y que muchas veces
llega a violencias más grandes, porque justamente por esta idea del amor romántico sustentada, o más bien digamos basada también, reforzada, perdón, con una idea de matrimonio, que es prácticamente encadenarte a alguien y que ya no puedes decir que no, ya no tienes decisión y ahora tu vida está a costa del otro, pues se torna más como una condena, ¿no?, que como algo bonito, idealizado y felices para siempre. Entonces por eso elegí esto. Yo sé que iba más como porque en el ajedrez hay parejas de peón, de torres, de alfiles, que pues pueden conjugar sus fuerzas y ganar la batalla. Y en este caso es lo contrario, pero me pareció interesante darle ese enfoque. La siguiente es la reina, un personaje genial, fundamental para la trama, aunque no sea el protagonista. Y bueno, aquí yo elegí el novelón de Los fantasmas de Fernando, que como sabemos, pues Fernando pues es el protagonista, su historia y todo lo que pasa, todo lo que vive en su pasado, con su papá, el pasado del papá, esta vuelta de tuerca que uno no se aguanta las lágrimas, termina llorando y traumado, y después dices, oh, ¿cómo Jaime Alfonso Sandoval puede hacer esto? Y pues nos vamos con eso, obviamente, pues es lo principal, es lo contundente, pero yo creo, porque hice un video, se lo voy a dejar por acá, yo creo que también es muy importante, es por acá o por acá, que la figura de la prima, esta prima que al principio pues sí como que convive y todo, sí es un personaje relevante, no es a lo mejor la figura central, pero a mi parecer tiene una función fundamental, hablando estructuralmente de la novela, porque esta novela está construida, a mi parecer, de una manera con ambientes góticos, con sucesos fantásticos, insólitos y con juegos que pueden entrar en temáticas de ciencia ficción. Entonces, lo que hace la prima es darte guiños de todo esto y decir, esto no es azaroso, a esto no se le ocurrió al escritor, o se formó la historia así solamente para darle como a cosas atractivas y para que se vea bonito, sino esto hay un porqué, o hay una tradición detrás de esto. O sea, sí es una historia fuerte de padre e hijo, sí es una historia fuerte de trauma de Fernando, es una historia fuerte porque él se corta, tiene que sentir el dolor físico en su cuerpo, y eso es por problemas emocionales que tiene, pero eso también se da a partir, y de hecho todo, si ya lo leyeron, todo la vuelta de tuerca y el impacto que te da, ya sabemos qué parte, es gracias a estas partes de esta literatura de irrealidad. Entonces, por eso creo que esta prima es tan importante. Hay un detrás de todo esto, hay un detrás de la construcción, y hay también una función de estos géneros que tratan ciertos temas que a la gente le parecen importantes, y muchas veces la forma como que piensan que los demerita, pero es de no. Gracias a esta forma se puede dar un tema de esa manera. Ya me estoy extendiendo. Vamos a lo que sigue. La siguiente es El Enroque, una historia con un cambio drástico en la trama. Y bueno, pues yo elegí para yo sé que a lo mejor la trama muchos piensan que puede ser como un novelón súper extenso y que después de 500 páginas digas, oh, ahora se fue por otro lado. Pero yo elegí una minificción, y de hecho la minificción en general me parece que es un cambio de trama en su brevedad. Sobre todo les recomiendo este libro, que es Resonancias, de Gloria Ramírez y Fernando Sánchez Cielo, que son los compiladores de esta pues antología de minificción escrita por mujeres, ¿no? Y pues aquí está fascinante, sobre todo una que elegí, y que justamente hay este juego que creo que la minificción trata muy bien, porque es tan corto, o sea, no es fácil escribir minificción, y de hecho no es fácil leer minificción. Y bueno, ya que es minificción, pues les voy a leer el relatito, ¿no?, esta minificción que yo elegí y que creo que está perfecta. Y se llama Cuidados maternales, de Elisa de Armas, que es una escritora española, y dice así: desde que se la regalé me deja tiempo para ordenar la casa y hacer la comida con tranquilidad, incluso para leer un rato. Se sienta con la muñeca en un rincón, la canturrea bajito, la peina y la repeina, la viste y la desviste, le coloca un pañal imaginario y le da de comer con la cucharita de plástico. Sus movimientos torpes traslucen una ternura y un hábito remotos. Cuando llega la noche, soy yo quien le da su papilla, la desnuda, le pone el pañal y el camisón. Después, con un beso en la mejilla, le digo buenas noches, como siempre le dije, pero no soy capaz de añadir el mamá. Simplemente, o sea, la última frase ya que te cambia todo lo que uno está imaginando, porque uno piensa que está hablando de su hija, que le regala una muñeca y que gracias a eso la hija se distrae, juega con su muñeca, que pues la muñeca es la hija,
y después la duerme, y después cuando le digo buenas noches como siempre lo hice, solo que no le puedo decir mamá, pues realmente está cuidando a su madre. Y hay un temazo detrás que es esta, pues sí, esta parte de la vida donde pues ya llegas a viejo y ahora es el hijo quien te cuida y tu rol pues de madre ya no es el de antes por esos cuidados maternales. O sea, tiene dos partes, cuidados maternales de cómo la madre cuida y cuidados maternales de cómo cuida a la madre en ese cuento. Y bueno, entonces por eso creo que es como un cambio así bien drástico que uno no espera. La siguiente consigna es Coronación del Peón, un personaje del que no esperabas nada, pero hizo o terminó siendo algo alucinante. Y vaya que es el personaje o el cuento que yo elegí es alucinante, porque bueno, es un cuento de Francisco Tario que se llama Ragú de Ternera, que pues es la historia de un hombre que es súper vegetariano, ¿no? Solo come cosas que no son de animales, pero poco a poco va teniendo una sensación, un deseo que no puede controlar de carne cruda. Y no solo de carne cruda, porque pronto empieza a sentir esta fascinación por carne cruda que no es de animal, sino de humano, hasta que ve a un niño en la calle y quiere comérselo. Entonces, todo esto está narrado no como digamos que no en ese momento que está pasando, sino es como una... lo están como entrevistando en la policía, porque pues obviamente... No es spoiler, yo creo que esto no es spoiler, pues se come al niño y está súper desagradable porque te cuenta pues cómo lo cocina, cómo se lo come, cómo se le antojó, qué hizo para hacerlo, cómo lo disfrutó. Y el policía lo está entrevistando para ver pues qué onda con ese tipo y no voy a decir más porque hay algo que pasa en esa entrevista que al final tú dices, ¿cómo? O sea, tú vas guiado por la historia y sabes que, bueno, a lo mejor lo van a agarrar o simplemente lo van a meter a la cárcel y después pasa algo con el policía que tú dices, wow, yo sí me quedé así de wow, o sea, yo no me podía imaginar que iba a pasar eso, sobre todo de un personaje que solo está fungiendo como entrevistador y que uno piensa que el que importa pues es el tipo que está contando cómo empezó a sentir ese deseo por la carne hasta comerse el niño. Y después, bueno, después léanlo. La novena consigna es tablas o empate, una historia que te haya dejado insatisfacción. Y bueno, yo elegí aquí a Fernanda Melchor, así es, a lo mejor algunos dirán, ¿cómo? La gran Fernanda Melchor, la que no lee en PDFs, pues sí, ella. Yo obviamente había escuchado de temporada de huracanes, lo había querido leer, dije, está caro, no lo voy a comprar ahorita, dije, lo voy a buscar en PDF, no es cierto, o sí. Y bueno, también había escuchado mucho que Aquí no es Miami, que es un libro de crónicas, ¿no? Era muy bueno y para muchos era muchísimo mejor que temporada de huracanes. Y dije, voy a empezar por él. No crean que fue porque estaba más barato. Sí fue por eso. Y entonces lo compré y lo leí y no lo acabé. O sea, es que a lo mejor iba con mucha expectativa. No lo acabé, llega a la mitad. No me pareció malo, así como que, ¿cómo puede ser que escriba esto? Simplemente fue así como que, o sea, pues está bien, pero no me interesó demasiado. Entonces, pues sí, voy a poner a Fernanda Melchor en esta consigna. Y la última consigna es Jaque Mate, una historia con un gran final. En mi pensamiento de hacer este video yo dije, tengo 3. Y dije, los voy a decir los 3. Y después vi que no me va a dar tiempo, así que voy a elegir uno. Es muy difícil para mí porque hay grandes finales en la literatura. He leído cosas sumamente potentes, sobre todo este año. Pero me voy a ir por Chao. Chao es un libro de cuentos de la escritora brasileña Ligia Boyunga, que es una escritora que escribe principalmente para público infantil, en literatura infantil. Y en este libro, pues el primer cuento se llama Chao, y es un cuento que nos leyó hace años nuestra maestra de literatura infantil. Y, o sea, fue muy impactante para todos, sobre todo por el tema que estábamos viendo, ¿no? Que muchas veces la literatura infantil es como, hoy vamos a enseñar a los niños, hoy, qué bonito, y que el mundo no sé qué. Después llega esta revolución o esta, pues sí, subversión en la literatura infantil y se empiezan a dar temas pues un poco menos idealizados, ¿no? Menos en una burbuja. Y pues bueno, ya Chao trata de una familia, de una mamá, un papá, una niña y su hermanito. Y la mamá empieza a tener, bueno, hay
sí, o sea, ya de plano, la mamá tiene otra pareja que no es su papá, porque ellos ya están así como esto que decíamos de Nettel, ¿no? Que no era el matrimonio, no es lo más bonito ni la meta de una relación de pareja. Y pues trata esto de el divorcio, pero no, o sea, no es tanto como el divorcio, sino más bien es la mamá intenta que su hija la entienda, y eso es lo fuerte. O sea, la mamá intenta que la niña sepa que ella ama a otro hombre que no es su padre. La mamá le empieza a explicar esto, él ama a otra persona, conoce a otro hombre, no siente con ese otro hombre algo que no había sentido con su padre. Y aquí el padre, pues él solo se dedica a tomar, y que él empieza a decir a las niñas que tu mamá me quiere dejar y ya no los quiere. Después chantajea a la mamá de si te vas, ya no vas a ver a tus hijos. Todas estas cosas que vienen con esta separación, porque obviamente el padre no quiere que ella se vaya, la quiere tener ahí a fuerzas. Y ella pues tiene que elegir. Entonces le dan a elegir de quedarse con sus hijos. En este caso pues la niña es como que la que más está de protagonista, y o más bien irse con pues su amor, ¿no? Está fuerte porque el final es un final que rompe mucho esta idea, en primera del matrimonio, en segunda de la familia, de una familia tradicional, y en tercera de la infancia, de cómo vas a vivir tú con tus papás y cómo te va a afectar o no, depende cómo se trate, pues esta separación de tus padres. Entonces, no se los quiero spoilear, pero el cuento se llama Chao y el final es contundente, así que ustedes ya se imaginarán qué pasa. Por eso me gustó mucho. Y bueno, al final creo que sí me quedó un poco largo el video, pero no tanto como hubiera quedado antes, así que espero que les haya gustado. Espero que si ustedes juegan ajedrez y hacen videos o de alguna manera quieren representarlo, o dejarme en la cajita de descripción sus respuestas o algunas opiniones acerca de los libros que haya dicho yo, pues son bienvenidos. Y pues yo me despido por hoy, por esta ocasión, y nos vemos en la siguiente. Hasta la vista.